Oye, Luija, Dime, ¿cuándo es la competición? pues no sé cuánto falta para que empiece, tío. ¿No sabes cuánto falta? No, pero creo que no falta mucho, ¿eh? ¿No falta mucho para la competición? Pues la verdad es que a mí me falta un poco de entrenamiento y me falta un poco de experiencia para poder presentarme. Oye, ¿y hace falta pagar para ir a esa competición? También para presentarte tienes que pagar. Hace falta pagar 100 euros. Y Joder, yo, macho. si no estoy preparado, si me falta aún preparación, no me presento. Bueno, yo creo que a mí no me hace falta ir ahí. No se me ha perdido nada, Juan. Hi guys, welcome again. We are in the 56th episode. Wow, Juan. Esto va que vuela, tío. Who would have told you that? Que íbamos a estar aquí después de 56 episodios, Pues todavía quedan muchos. Y lo que nos queda, Juan. Bueno, let's go to the first section. Double meaning. We have a sentence from the last lesson. Can you tell us, Luija? Yes, but first I'm going to ask our students just for one thing. Please, push the like button. And ya está, no pido nada más. That's all we need. Yeah. If you wanna help us, give us a like. Yeah. Bueno, la frase era: I feel bad every time I sit down, Juan. Ah, te sientes mal. Sí. Entonces, me siento mal Cada vez que... me siento. Ah, entonces me siento es I sit down. Claro, Una cosa es sentirse y otra cosa es sentarse. claro. Pero conjugándolo de esta manera es la misma palabra. Eso es. Me siento mal, I feel bad. Y me siento, I sit down. Ahí está. Vaya locura. Crazy. Bueno, vamos a ver un verbo bastante interesante. Pues- Verbo faltar, Juan. Faltar. La verdad es que es un verbo muy usado. Y muy tiene mucho usado. juego, ¿eh? Faltar, ¿cómo sería? Bueno, a ver, es un verbo regular de momento. Es No un es verbo difícil. regular terminado en ar. Ahí está. La conjugación es como todos los que terminan en ar, pero tiene sus matices. ¿Por qué? Porque lo usamos muchas veces de forma impersonal, ¿no, Juan? Sí. En plan, falta agua o falta pan. Sometimes you can translate into English by the verb lack. Exactly, because if I say you're lacking bravery, por ejemplo, entonces sería te falta valor, ¿no? Y también el verbo to miss. Falta algo, something is missing. But in this case it's different. It's like we're missing a kid. He got lost, maybe, Falta un niño, ¿no? Falta un niño. Pero a veces, Juan, if you're responsible for these children, we add this, me falta un niño. In this case, ¿No? o me falta un euro para poder pagar. Anda. Because it's to me. Por ejemplo, I'll give you an example. Faltan 5 minutos para empezar. Faltan. Impersonal. Pero me faltan 5 euros para comprármelo. Ah, Anda. ahí es diferente, Bueno. Vamos a ver ejemplos, Juan. Vamos a ver ejemplos because that's the best way Yeah. for you to learn. Juan, I'm sure I had 3 coins in my pocket. And now I'm missing one. ¿Te falta una? Sí. Ah, me falta una moneda. Tenía 3, I had 3. Ah, No. entonces you're missing one. You lost one, in fact. Maybe, yeah. Ah, pero tenemos otro caso, ¿no? Si yo te digo, me falta un euro, Para pagar. Por No- ejemplo. No tienes suficiente. You don't have enough. You're short 1 euro. I can give you 1 euro. don't Me worry. falta un euro, ¿me lo puedes prestar? ¿Te falta 1 euro para coger Sí. el tren? Ay. Ay, qué cabeza tengo, Juan. You lack a bit of experience, Juan. Te falta un poquito de experiencia, ¿sabes? poco. Te falta un poco. Todavía estás Verde. un poco verde. She still has a bit left to get it. Aún le falta un poco para conseguirlo. Nada, ya está a punto. He lacks money to buy
that car. Ah, le falta dinero. No tiene suficiente. Normal. Si es que es muy caro el coche. Claro. We need a push to start, Juan. Nos falta un empujón para empezar, un empujoncillo. Alguien que nos anime, ¿no? Que diga, Claro. venga. Para empezar, para despegar. We need something to cheer us up, ¿no? What do you need to be able to finish it? ¿Qué os falta? ¿Os falta algo? ¿Qué os falta para terminarlo? O para poder terminarlo. You see, in this case, ¿qué os falta? We asking if you need something. También podríamos decir que os hace falta, ¿no, Juan? Claro, También. ¿qué os hace falta? Me hace falta, necesito. It's very similar. ¿Qué os falta? We can use it with time. ¿Qué os falta para terminar? How long you still have? To Left finish. to finish. They lack patience. Ah, les falta paciencia. Sí. Son un poquito impacientes. Anda. Juan, my cat is missing a leg. A mi gato le falta una pata. Poor cat, man. Claro, you see, le falta. A él, al gato. So he's missing one leg. We don't have enough water to water all the plants. Ah, nos falta agua, ¿verdad? No tenemos suficiente. No. Nos falta agua para regar las plantas. Vea por más. Voy al pozo. Venga. I think I'm missing a piece of my puzzle. Can you help me look for it? Pues claro que sí. Creo que me falta una pieza del puzzle. Me falta una pieza. No es que me falte un tornillo, pero me falta una pieza del puzzle, así que ¿me ayudas? Sí, encima es de 2000 piezas y me falta la última. Pedazo puzzle. Ya te digo. Okay, today we are going to learn a new kind of structure that is like, how is it done? ¿Cómo se dice eso en español, Juan? ¿Cómo se hace? Usamos otra vez el se. Otra vez este se impersonal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice? How do you say? ¿Cómo se dice eso? You see, it's like how do you say, but we don't express who. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se cocina? Claro. ¿O cómo se...? ¿O cómo se usa? ¿Cómo se usa eso? How do ¿Vale? you use? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver ejemplo, Juan, como siempre, y resolvemos la duda. We have, how do they speak in your country? ¿Cómo se habla? We don't say they, we No. just say in general. No decimos cómo hablan ellos en tu país, ¿no? ¿Cómo se habla en tu país? Claro, ¿cómo se habla en general? Otra cosa sería si decimos cómo se hablan, Entre ellos, ¿no? pero eso ya sería recíproco. Is the food good in that restaurant? ¿Cómo se come en ese bar? Es una manera de decirlo. ¿O se come bien en ese restaurante Claro. también, no? ¿Qué tal se come? ¿Qué tal se come ahí? How is the food in that restaurant? Pero ves, lo decimos así. Decimos, se come estupendamente. De lujo. How do you say that in Finnish? ¿Cómo se dice eso en finlandés? Ni idea, Juan. ¿Cómo se dice? How can you get money easily? ¿Cómo se consigue dinero fácil? ¿Hay alguna manera? Pero No. en general, I'm not asking how you do it. I'm saying cómo se. En general. Claro. How is the easy money made? How can we find what we are looking for? Bueno, te lo voy a decir de dos maneras. ¿Cómo se encuentra lo que buscamos o cómo encontramos lo que buscamos? Bueno, en este caso estamos con el se. ¿Cómo se encuentra? Se puede usar de las Sí. dos maneras. Vamos a ver este otro. ¿Cómo se llega a la iglesia? How do you get to the church, for Sí, example? ¿cómo se llega? How do they pilot a plane? ¿Cómo se pilota un avión? ¿Lo sabes o hacemos un Un curso? cursito hay que hacer, ¿eh? Pues la verdad es que no sé cómo se pilota un avión, pero sé cómo se conduce un coche. Ah, se conduce fácil, ¿no? Claro, también sé Un cómo coche. se monta en bici, Ah. pero un coche se conduce muy fácil. How do you start a car?
¿Cómo se arranca? Notice this verb, arrancar. To turn on the engine. Arrancar. Entonces, ¿cómo se arranca? ¿Un coche? Un coche. Pues con la llave, joder. Claro, con la llave. ¿Y cómo se arranca un árbol? Eso Tirando ya de es él. más difícil. How do you drink this? Hot or cold? ¿Cómo se bebe esto? ¿Frío o caliente? Porque no tengo ni idea. Yo lo prefiero frío, Juan. Pues dámelo con hielo. Venga. How is a watch made? I think I know how it's made. Pero, ¿cómo se hace un reloj? ¿Lo sabes? No. Lista de traducción. Well, today a new translation list. Voy a daros una pista. Usad mucho el verbo saber. A una pista, a clue. A clue. ¿Y entonces qué les has dicho? ¿Que usen mucho? El verbo saber. Ah, ¿Sabes lo que te digo, no? to know. Ya. Vamos allá. Venga, al lío. Can you drive? ¿Sabes conducir? Can you drive is like, ¿puedes conducir o sabes conducir? Ah. Okay? It could be both. It Yeah. depends on the context. Can you talk to me? ¿Puedes hablarme? ¿Me puedes hablar, por favor? Can you speak Japanese? ¿Sabes hablar japonés? No. Yo tampoco. Can you fly a kite? ¿Sabes volar una cometa? Pues sí. Sobre Seguro. todo que haga aire, Juan, porque Claro. si no hace aire se cae todo el rato. Sin al aire suelo. no hay cometa. Can you swim? ¿Sabes nadar? Sí, me defiendo en el agua. Ah, bueno. How many push-ups can you do? ¿Cuántas flexiones puedes hacer? Una poca, si me pongo. Ahora estoy desentrenado. How much water can you drink in a day? ¿Cuánta agua puedes beber en un día? ¿Cuánta? Ujú. 2 litros. Por lo Bueno, menos, eso es lo que recomiendan. Claro. Can you eat more than a lion? ¿Puedes comer o eres capaz de comer más que un león? Estás contando, Eso es que chaval. te comes una gacela. Entera. Can you explain that to me again? ¿Puedes explicármelo otra vez? Por favor. ¿O puedes explicarme eso otra vez? Por favor. Can you run for an hour? ¿Puedes correr durante una hora? ¿O aguantas una hora corriendo? También valdría, ¿no? Sí, es like, can you stand 1 hour running? Yeah. ¿Lo aguantas? Vocabulario. Hey guys, we have a new vocabulary section today. We're going to talk about the office, vocabulary, items and stuff in the office. En la oficina. En la oficina. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrarnos ahí. Sí, sí, ¿qué cosas hay en una oficina? Bien, we have a desk. Pues eso es un escritorio. O mesa de trabajo también, se podría Sí, decir, ¿no? la mesa, el escritorio. An easy one, Juan. Computer. Ah, esa es una fácil, claro. Ordenador. A veces se oye computadora, pero bueno, no lo decimos mucho, ¿eh? La verdad es que computadora es una palabra más de los años 80. Hoy en día tenemos la palabra ordenador, PC, portátil. Phone. Ah, phone. Pues es el teléfono. Todos lo sabéis, ¿verdad? Folder, Juan. Folder, archivo. Where we Claro. keep everything. Claro, porque una cosa son archivos, files, los archivos del ordenador, ¿verdad? Pero folder, que normalmente significa carpeta, Sí. también es un archivo Claro. where you
Store files. Ahí está. Okay, then we have this meeting room, Juan. La sala de reuniones Sí, where we have to get together to talk about business, ¿no? también lo llaman el salón de actos. También. Claro, pero bueno, salón de actos es más para más gente. Sí, más grande suele ser. Then we have the dining room, Juan. El comedor, Para comer. donde se come. Yeah, ahí está, Claro. se come allí. Claro, y aquí se come bien en esta casa. Sí, sí. Then we have our lovely workmates, Juan. Workmates, compañeros de trabajo. De trabajo, ¿eh? Se suele decir compañeros de trabajo, casi siempre Claro. se añade el de trabajo, ¿no? Sí, porque también pueden ser del colegio, Eso es. compañeros del cole, O el compañero de piso, o el compi, mi compi. Well, then we have the boss, Juan. the person in charge. Aquí se dice el jefe. Jefe. Sí, sí, jefe. Well, then we have this vending machine, Juan. La verdad es que se llaman así, máquinas expendedoras, ¿no? Pueden ser de tabaco, Pueden de ser bebidas, de bebida, de sándwich. de patatas, Lay's o lo que sea. Entonces, bueno, una máquina expendedora, vending Machine. machine. Then we have lift or elevator, Juan. Ah, el ascensor, Para ascender. claro, es el ascensor, de lift. Just doble sentido. Ok, guys, doble sentido. Tenemos nueva frase. Esta es la frase número 56. Vamos a por ella. Vamos allá. Venga. If someone disrespects a police officer, it's a very serious fault. Ah, A bit long, but not difficult, Juan. la verdad es que habrá que pensar. Bueno, cierto es que es rebuscado. You'll have to look it up, ¿eh? Pero bueno, it's no a big problem. We expect your comments, Yeah. right? We're gonna be looking at the comments, so hopefully some of you can find it out. Yeah. Spanish De la calle. Bueno, jefe, Sí, dime. nos vamos para casa. No nos ha dado tiempo a terminar, no nos ha dado tiempo, pero ya es la hora de irse. ¿No habéis terminado todo lo que había que hacer? No hemos terminado ni la mitad. Siempre estamos igual, ¿eh? ¿Sabéis lo que hace falta aquí? ¿El qué? Hace falta mano dura. Ah, mano dura. Sí. A hard hand. Yes, I need to be tougher with you. Ah, bueno, entonces un jefe ha de tener mano dura. A boss has to be a bit strict. Yeah. Otherwise, the workers will take advantage. Bien, mira, tenemos otro dicho, Juan, de le das la mano y te cogen hasta el hombro. If you're the boss, you're the boss. That's right. Okay, so there's no more talking about Yeah. that. If you're the boss, you have to tell your workers what you want. Otherwise, just hire someone else. Así que los que seáis jefes, a actuar con mano dura. Ahí está. Bueno, amigos, nos vamos a ver en el próximo vídeo pronto. Así que nada más que decir, Juan. Bueno, pues es time to go. It's No time hace to falta go. decir nada más. No hace falta nada más, No. pero yo me voy porque me hace falta comprar algo. Bueno, Juan, pues nada, nos vemos en el próximo. Espero que no faltes en el próximo vídeo. No faltaré. Nos vemos. Bye.